Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Ponte tu delantal también, dijo Day antes de entregarle el delantal a Brick. Brick se lo ha puesto bien. Primero lava la lechuga y la gloria de la mañana, dijo Day, y Brick los tomó y lavó para ellos. En cuanto a Day, sigue preparando otras cosas. Corta las cebollas y los tomates también. Haré una ensalada, dijo de nuevo Day. Brick tomó la cebolla antes de mostrar una pequeña sonrisa, al pensar en que reconoce que este es su Day. ¿De qué estás sonriendo?, Day preguntó. Al darse la vuelta, vio a Brick parado allí mirando la cebolla y sonriendo. Me recuerda cuando te conocí. Ese día cocinaste arroz para que yo comiera. Recuerdo el menú de ese día, dijo con una sonrisa. Me dejaste cortar cebollas y me dolían los ojos. Así que me acerqué y me limpié en tu camisa así, dijo Brick mientras caminaba hacia Day antes de agacharse para frotar su rostro contra los hombros de Day de un lado a otro. Me duelen los ojos. Se irá, es normal. De repente, vaya, ¿qué pasa contigo? Me duelen los ojos, así que necesito limpiarlo. Entonces, ¿por qué no trajiste un delantal para limpiarlo? De acuerdo. De repente, ¿qué pasa, Day?, preguntó Brick mientras levantaba la vista del hombro de Day, y vio a Day cerrando los ojos con el ceño fruncido. Quiero sentarme un momento, dijo Day. Brick rápidamente movió la silla hacia Day. Day se sentó con una mano sobre su sien. ¿Dolor de cabeza?, preguntó Brick con preocupación. Day asintió. Iré a buscar a un medicamento, dijo Brick apresuradamente, pero Day agarró la muñeca de Brick primero. No, se ha ido, dijo Day, cerrando los ojos, pero una mano fuerte aún agarraba la muñeca de Brick con fuerza. Sin embargo, que Brick no pensó en apartarla. ¿Por qué tienes dolor?, preguntó Brick con impaciencia. Pollo agridulce salteado, sopa de algas, dijo Day, haciendo que Brick se congelara. ¿Qué dijiste, Day?, preguntó Brick. Su voz temblaba. Day abrió los ojos y miró hacia Brick. ¿Con qué están relacionados estos tres menús? Está dando vueltas en mi cabeza, dijo Day. Los ojos de Brick instantáneamente se pusieron rojos. Bueno, estos tres menús me los hiciste de comer cuando me lastimé los ojos porque corté la cebolla. ¿Te acuerdas, Day?, preguntó con voz ronca. Todavía no recuerdo nada, pero de repente pensé en estos tres menús, dijo Day nuevamente con una sonrisa feliz. Esto es bueno, Day, esto está bien, dijo Bri con una voz temblorosa y una sonrisa, porque esto se considera una buena señal. Entonces, ¿qué más puedes pensar en este momento? Day negó con la cabeza. Está bien, ¿se ha ido el dolor de cabeza?, preguntó. Day se sentó quieto por un rato antes de asentir. Estaba empezando a desaparecer. Prepararemos las cosas, le dijo Day a Brick antes de soltar su muñeca. Entonces se pone de pie y sigue preparando las cosas. Brick también sigue buscando y ayudando a Day de vez en cuando. ¡Auch!, gritó Brick cuando el cuchillo cortó la punta de sus dedos. Day se volvió inmediatamente para mirar. ¿Qué estás haciendo?, dijo Day con severidad. Agarró la mano de Brick para arrastrarlo al fregadero. ¿Qué estoy haciendo? El cuchillo me cortó, respondió Brick, y Day abrió el agua para lavar la sangre que se había derramado. Tómatelo con calma, dijo Brick mientras Day apretaba las yemas de los dedos de Brick. Quédate quieto. Day volvió a regañar a Brick. Bill, ven aquí, gritó Day. Billy, que estaba frente a la tienda, se apresuró de inmediato. ¿Qué pasa, Day?, preguntó Bill. Por favor, ayúdame a recoger el botiquín de primeros auxilios en mi oficina, dijo Day. ¿Se cortó con el cuchillo?, preguntó Bill. Brick asintió. Antes de que Bill se apresurara a recoger el botiquín de primeros auxilios en la oficina de Day. Ven, siéntate aquí, dijo Day tirando de Brick y sentándolo en la silla.